Hola, nuevamente les doy la bienvenida al aula virtual de cirugía bucal. Nos encontramos en esta ocasión para seguir hablando de lo que son las cirugías, en este caso relacionadas a la cirugía periodontal. La cirugía periodontal, tanto de tejidos duros y tejidos blandos, son bastante parecidos a lo que hablamos en clases anteriores, como la cirugía preprotésica. También está muy ligada a lo que es la cirugía antes de colocar una prótesis en el paciente, aunque no necesariamente, como la clase anterior, es exclusiva para esto. Entonces ahorita vamos a hablar de diferentes aspectos relacionados a esta área, que es la cirugía periodontal. Como siempre, iniciamos hablando de conceptos generales, entre los cuales vamos a empezar hablando de lo que son principios biológicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la periodoncia. Antes de nosotros decidir hacer un procedimiento quirúrgico periodontal, debemos tomar en cuenta ciertos aspectos en relación a la biología y al fenotipo del entorno periodontal para poder decidir si un paciente es apto o no para recibir este tipo de procedimientos. En este caso son tres aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestro diagnóstico previo a ofrecerle el servicio al paciente: la salud periodontal del mismo, el espacio biológico, que ya veremos más adelante a qué nos referiremos, aunque lo hemos visto en nuestras materias de periodoncia, y la encía queratinizada, que juega un papel muy importante en estos procesos. Como habíamos hablado, vamos a tener cuatro zonas muy importantes a nivel del tejido de soporte periodontal: el espacio de la bolsa, el epitelio de unión, la porción adherida del tejido conectivo y el hueso periodontal. De estas cuatro, las primeras tres forman lo que nosotros conocemos como el espacio biológico. ¿Y cuáles son? Repetimos: la bolsa periodontal, el tejido de unión, que lo observaremos por esta zona en cuanto termina la bolsa y se une a la estructura ya contigua. Ese sería el espacio del epitelio de unión, y lo que está desde el epitelio de unión hasta llegar al hueso es lo que conocemos como la porción adherida de tejido conectivo. Entonces, esta zona es la que nosotros debemos respetar al momento de hacer nuestros procedimientos, y tenemos que cerciorarnos que haya suficiente espacio, ya sea para proceder o dejarlo nosotros mismos para que se regenere post cirugía y evitar algún tipo de inconveniente ya prostético posterior. Los otros parámetros que tenemos que tener en cuenta en nuestro paciente cuando él se presenta a nuestro consultorio es observar que no haya inflamación de tejidos, que no se encuentre bolsas periodontales patológicas, que no haya supuración en la zona, que no haya movilidad dentaria, la arquitectura tanto gingival como ósea de la zona y la relación de la corona y raíz, lo cual nos han hablado mucho en las clases de prostodoncia. Las alteraciones periodontales debemos tener ciertas consideraciones clínicas a la hora nosotros de hacer nuestro diagnóstico. ¿Y cuáles son? El color, la forma, el tamaño y el espesor de la encía, tanto a nivel marginal como la encía adherida y la zona de encía queratinizada. En este caso podemos observar, por ejemplo, que tenemos una encía bastante pigmentada con zonas melanóticas en toda esta porción de acá y de acá, que probablemente los pacientes a veces cuando ríen de forma gingival pues se observa que una pieza está bastante clara y el contraste con la zona pues se convierte en una imagen molesta para el paciente en sí. En este caso, pues como veremos más adelante, se puede dar o ofrecer al paciente un procedimiento de peeling. Por otro lado, tenemos que ver lo que es el tamaño de las bolsas. Recordemos que debe de una bolsa sana pues de verdad no más de 2 milímetros de profundidad. Aquí observamos pérdida dental, pero vemos que la encía queratinizada, la encía adherida, la observamos a este nivel. Todavía tenemos una porción para poder nosotros trabajar y decirle al paciente que puede haber un pronóstico un poco más positivo. El espesor de la encía que nos trae el paciente, como observamos en esta ocasión, es una encía que ya está hipertrófica en relación a la irritación que puede producir una prótesis, como la observamos en la imagen. En este caso, pues hay que retirar lo que es la prótesis, hacer el respectivo corte de la encía extra, es decir, una posible gingivoplastía o con gingivectomía en esta zona, y así podemos nosotros tomar la decisión de cómo vamos a proceder en cada uno de los casos. La importancia de la encía queratinizada es que provee un sello biológico, previene la retracción
del resto de la encía. Entre mayor encía queratinizada tenemos, vamos a tener un mejor resultado en nuestros procedimientos de cirugía periodontal. La interdependencia y las restauraciones permiten que se acomoden de mejor manera o reposen de mejor manera a nivel de los tejidos. Es como así podemos decir que una encía queratinizada que muestre 2 milímetros a más de 2 milímetros la consideramos una encía saludable en el paciente y en la cual podemos proceder nosotros a ofrecer cualquier procedimiento quirúrgico gingival que sea necesario. Hablemos ahora de la recesión gingival. La recesión gingival como patología en sí la conocemos también como recidivas, recesión, retroceso o retracción gingival. Es la exposición en las raíces de los dientes causada por una pérdida de tejido de las encías y o retracción del margen gingival desde la corona de los dientes. Es decir, cuando ya hay pérdida, tenemos la corona de nuestra pieza dentaria y ya se observan que, por ejemplo, acá podemos observar una mínima recesión y aquí un máximo que ya lo clasificaremos más adelante en diferentes clasificaciones según Miller. Entonces nosotros vamos a poder detectar el nivel de complicación que nos puede generar el proceso operatorio, pero todo lo que se pierda desde lo que es la corona hacia el borde residual de la encía es lo que conocemos como una recesión o retracción gingival. Y es así como vamos a tener una clasificación, repito, según Miller, que la vamos a dividir en 4 clases. La primera es una recesión de los tejidos marginales que no alcanzan la línea mucogingival. Vemos una leve recesión gingival en esta zona, pero aquí ya tenemos el nivel de la encía adherida, la mucogingival, y tenemos bastante espacio entre lo que es el borde de la recesión y la encía mucogingival. Entonces, esta clasificación número 1. La clase 2, hay una recesión de los tejidos marginales que se extiende o va más allá de esta unión mucogingival que estamos hablando, pero no hay pérdida de inserción ósea, o sea, no hay pérdida de estructura periodontal, entiéndase hueso o tejidos blandos en el área interdental. Puede haber una pérdida bastante marcada, ya llega o sobrepasa la línea mucogingival, pero la estructura interproximales se encuentran en buen estado. Esta sería una clasificación 2 de Miller. Por otro lado, la clasificación 3 vendría siendo una recesión de los tejidos marginales que se extienden o más allá de la unión mucogingival, con pérdida de la inserción periodontal en el área interdental o con mala posición dentaria. A diferencia de la clase 2, que también llega hasta o sobrepasa la línea mucogingival, en este caso sí vamos a observar una pérdida de estructura de soporte periodontal interproximal de las piezas, pudiendo mostrarse una movilidad grado 3 de las piezas afectadas. Y por último, la clase 4 es una recesión de tejido marginal que se extiende apical a nivel de la línea mucogingival con pérdida ósea grave y de tejido blando a nivel interdental. En estos casos no hay más opción que extraer la pieza, hacer un coretaje adecuado. Podemos hacer un procedimiento utilizando la técnica de Whitman, que lo vamos a ver más adelante, donde vamos a levantar todo un colgajo de espesor total. Vamos a hacer un raspado radicular, extraer las piezas que ya no puedan ser mantenidas en cavidad bucal y colocar, si es posible, algún apósito óseo con una membrana de reconstrucción, un procedimiento de regeneración tisular guiada. En estos casos, en la clase 4, ya la pérdida del diente es inevitable. Hasta la clase 3 todavía podemos pensar en que el paciente pudiese recuperar sus estructuras de soporte, tal vez no como las tenía antes, pero de alguna manera lo más parecido posible. Pero es muy importante que en cualquier procedimiento quirúrgico, pero específicamente y todavía más importante en los periodontales, que el paciente obtenga una adecuada motivación de nuestra parte como profesionales de la salud. Tenemos que hacerle entender que tanto previo como después del procedimiento quirúrgico va a tener que tener muchos cuidados en relación a los tejidos gingivales, porque este es un tipo de procedimiento en el cual los márgenes de errores pueden llegar a un 50-60% y mucho depende también del cuidado que el paciente tenga de su procedimiento, de su salud periodontal, para el éxito o fracaso del mismo procedimiento. Entonces hay que hacerle ver que si se le va a colocar una prótesis, si se le va a hacer cualquier tipo de procedimiento en quirúrgico invasivo o semi-invasivo, hay que decirle al paciente que tiene que tener mucho cuidado tanto previo como después del procedimiento quirúrgico para aumentar las posibilidades de éxito del mismo. Hablemos entonces ahora ya
que hemos conocido previamente todos los que son los aspectos que debemos tomar en cuenta antes de decidir un procedimiento quirúrgico periodontal, hablemos ahora del procedimiento quirúrgico en sí de la zona. Vamos a hablar de la cirugía mucogingival. Primero, como una definición, que esta está destinada a corregir defectos en la morfología, posición y cantidad de encía o mucosa alrededor de un órgano dentario. Todo procedimiento que se realice a este nivel lo conoceremos o entra dentro de la descripción de cirugía periodontal. Y entre estos van a reconocer unos que son bastante parecidos a las clases que hemos hablado previamente de cirugía preprotésica, como les mencioné al principio, pero tenemos procedimientos un poco diferentes o modificados como gingivectomías de bisel interno y externo, el peeling gingival, la recuperación del espacio biológico que hablamos al principio en las primeras diapositivas, cuál es el espacio biológico, mantenimiento o recuperación del mismo, utilizando la técnica de Whitman que he mencionado, que es una técnica de decolado total. Ya vamos a ver un par de ejemplos al respecto. La cirugía mucogingival, que ya es un injerto de tejido epitelial o conectivo. La regeneración ósea y tisular guiada, que hemos hablado ampliamente en temas anteriores, y los implantes dentales que mencionamos también anteriormente. Los aumentos de encía adherida o procedimientos de aumento de encía adherida nos van a traer tres beneficios principales. Va a mejorar la eliminación de placa alrededor del margen gingival, una mucho mejor estética de cómo el paciente llega y reducción de la inflamación alrededor de los dientes restaurados protésicamente. La clasificación para poder nosotros entender los diferentes tipos de injertos de tejido conectivo, podemos hablar de injertos gingivales libres, generalmente submucosos, injertos de tejido conectivo o injertos pedunculados, como podemos tomar en cuenta la parte de la papila retromolar, y en los tejidos conectivos pues la parte de tejido palatino, como vamos a hablar también. Por otro lado, estos son los que se pueden llamar autoinjertos, porque los tres vienen dados por tejido donado del mismo paciente. Si el caso no se pudiera trabajar con tejido del mismo paciente, entonces utilizaríamos injertos halógenos, conocidos como Alloderm, los cuales son de un mayor costo económico para el paciente, entonces siempre tendremos que tratar de trabajar con los injertos que vienen del mismo paciente antes de ofrecer este otro tipo de aloinjertos. Las zonas de epitelio que van a ser donantes para nuestros procedimientos van a ser el gold standard, es decir, de preferencia la mucosa masticatoria del paladar duro. Tenemos después como una segunda opción el tejido conjuntivo de la tuberosidad del maxilar y tejido subepitelial de la zona del vestíbulo. Estos son los tres lugares que generalmente nosotros obtenemos un tejido blando para poder ser trasplantado. Y las contraindicaciones, muy importante, que debemos de tomar en cuenta para evitar algún problema por falta de diagnóstico o por un diagnóstico no adecuado, son factores anatómicos, es decir, pérdida de tejido periodontal de la región donante, tipo de paladar, incompatibilidad de la cantidad de tejido de la región donante y la necesidad del área receptora. Si esta es más grande que el tejido que vamos a nosotros a trasplantar, obviamente tenemos que optar por otras opciones. Los factores sistémicos, pacientes que tengan coagulopatías o diabetes no controlada, no están indicados para este tipo de procedimientos. Factores de comportamiento del paciente como el tabaquismo o alcoholismo, debemos también restringir o hablar claramente con el paciente de que debe limitarse y ser bastante estricto durante y después del procedimiento para evitar malos resultados y limitaciones estéticas. Es decir, si vamos a retirar de una zona donde se va a mostrar demasiado y el resultado estético va a ser peor, pues se evitan. Los instrumentos de periodoncia vamos a ver que son bastante similares a cualquier cirugía. La gran mayoría vienen siendo los mismos, salvo excepciones, por ejemplo, de las fresas Perioset, las cuales son fresas de diamante bastante finas, como que fueran las fresas de pulido para pulir amalgama. Pero en este caso sirven para hacer el peeling gingival, del cual ya vamos a hablar más adelante. Los mangos de bisturí lo mismo, los micro mangos de bisturí pues son ya unas piezas que vienen unidas y tienen filos a los extremos que sirven para decolar tejido, y lo que podríamos ver quizás un poco diferente son las hojas de bisturí, que ya hemos mencionado que la número 11
de punta fina es para cirugía periodontal o corte bastante delicado. Y la 15C, que a diferencia de la 15, tienen la misma forma, pero es mucho más pequeña. Aparte de eso, pues el resto de instrumental es bastante similar y genérico con el resto de procedimientos quirúrgicos. Vamos a ver a continuación para que vayamos conociendo. Hay muchos casos que se mencionaron en la clase de cirugía preprotésica, los cuales les invito yo a que lo vean para que vean cómo son los procedimientos en sí, pero en este momento vamos a hablar los que no se hablaron para ese entonces y mostrando diferentes casos como el peeling gingival, la técnica de decolado total de Whitman y un procedimiento de injerto o trasplante de tejido conectivo para recubrir retracciones gingivales presentes a niveles específicos de la cavidad bucal. Veamos entonces a continuación los siguientes casos clínicos.
Y pues viendo conocido estos nuevos procedimientos ya más específicos de cirugía periodontal, podemos terminar diciendo de que el cuidado postoperatorio que el paciente tenga de los procedimientos es muy importante en estos casos para un mejor resultado tanto estético como práctico. Y es así como debemos de recomendarle a nuestros pacientes que luego de la cirugía, inmediatamente los primeros días no se deben de cepillar las áreas tratadas. La medicación debe ser adecuada según el caso de cada paciente. Si vamos a hacerlo de forma profiláctica, recordemos que es suficiente si el paciente no es alérgico a la penicilina, se le puede dar amoxicilina con ácido clavulámico o una clindamicina para poderle apoyar el proceso de regeneración de los tejidos. El uso de colutorio es muy importante, la clorexidina al 0.12%, de 3 a 2 veces al día, de preferencia 3 veces en estos casos específicamente. Controles periódicos a las 24 a 48 horas, hablar con el paciente para ver cómo está, luego verlo la semana, el retiro de puntos, podemos observar los 15 días, luego el mes, 3 meses, 6 meses para ver el procedimiento de recuperación tisular que se vaya dando y le indicarle al paciente que luego de los primeros 14 días ya debe ser un cepillado normal pero con un cepillo extremadamente suave. Y es así como podemos terminar hablando de este tema, el cual es bastante sencillo pero muy interesante. Si quieren ampliar mucho más sobre los conceptos mencionados en esta clase, les comparto la bibliografía en la cual nos hemos apoyado para poder desarrollar el tema. Y como siempre los espero en nuestra siguiente aula de cirugía bucal para que sigamos aprendiendo juntos.